Jackie, tu audio, porfa. Ok, perdón. Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto de compartir con ustedes. No importa la distancia, lo importante es que podamos hacer una bonita jornada. Nuestro centro trabaja a través de la modalidad indirecta con todo lo que es la detección y en los diagnósticos y apoyo a la discapacidad intelectual. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar nuestra explicación de lo que hace Cereco en la modalidad indirecta, los gabinetes que tiene y la manera en que apoya a las unidades educativas regulares que son inclusivas y que tienen niños y niñas con discapacidad intelectual. Entonces, voy a dar el paso a la licenciada Adriana Arce. Adriana. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Estoy tratando de compartir pantalla, pero no me está dejando. No sé si se ve. ¿Me avisan, por favor? Ahora sí, se puede ver. Se ve. Ya estamos partiendo. Se ve, está bien. Ya, muchísimas gracias a todos. Empezamos, por favor, con la licenciada Leslie. Bien, muy buenas noches y bienvenidos a todos los presentes, mis colegas y ustedes, padres de familia. En primera instancia decirles que juntamente con la licenciada Adriana, dentro de lo que es la modalidad indirecta, nosotras nos ocupamos de los casos que ya han sido derivados, ¿no? Con alguna discapacidad intelectual, porque nuestro centro trabaja con ello, la parte del área psicológica en nosotras dos, ¿no? Pero en primera instancia les voy a explicar justamente un poquito para que ustedes puedan entender qué es la discapacidad, ¿no? Entonces, existen varios grados, como cualquier otro trastorno o alguna otra enfermedad, ¿no? Que conocemos. Igualmente en la discapacidad existen también varios grados, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen las personas con inteligencia al límite. Tenemos en las escuelas, ¿no es cierto?, niños, jóvenes que funcionan con una capacidad intelectual limítrofe, ¿no? Conocemos también como limítrofe. Entonces se refiere a esta población, este grupo que presenta un cociente intelectual más próximo, ¿no?, al de la población común y corriente, digámoslo así, situándose, entre el 70 y el 85, ¿ya? De calificación, digámoslo así, cuando es una persona previamente evaluada con los test de inteligencia, ¿no? Que justamente la licenciada Adriana y mi persona tomamos, ¿no? Entonces detectamos estos tipos de estos grados, mejor dicho, de la discapacidad, ¿no? Esta inteligencia limítrofe es un poco como arma de doble filo, digamos, ¿no? Porque está en la mitad, ¿ya? Está entre lo que vendría a ser lo normal, entre comillas, y ya la discapacidad en sí. Entonces llegamos muchas veces a confundirnos, ¿no es cierto? Profesores están acá presentes, papás, entonces seguramente ustedes me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Podemos llegar a confundir con ya una discapacidad en sí, ¿no? Después de este limítrofe viene las personas con una discapacidad intelectual leve o ligera, ¿ya? En este caso, obviamente, el puntaje baja un poco, ¿no? Entonces, todos estos puntajes son obtenidos de las pruebas de inteligencia que se les aplica para
detectar, ¿no? Para diagnosticar si tiene discapacidad y qué tipo de discapacidad presenta el estudiante. En este caso de la leve, las características son muy parecidas, como les decía, a las personas que nombré anteriormente, con una inteligencia limítrofe, y se diferencian solamente en la intensidad de los apoyos que van a necesitar, ¿no? O sea, tienen ellos muchas características en común, ¿no ve? Problemas, por ejemplo, motrices, problemas, como su nombre dice, intelectuales, en la esfera cognitiva, en cuanto, por ejemplo, a saber utilizar el tiempo libre que tienen ellos, también en sus capacidades adaptativas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se diferencia es solamente que estos leves, por ser un poco más bajo su calificación, van a necesitar de apoyos un poco más frecuentes, ¿no? Más intensos que los anteriores, ¿ya? ¿Cuáles son estos rasgos más comunes de las personas con discapacidad intelectual? Lo que les decía, ¿no? Tienen una capacidad cognitiva limitada para adaptarse a las demandas del entorno escolar, familiar, ¿no? Social. Ustedes seguramente se darán cuenta de eso, que no responde el niño a las exigencias, o el niño o el adolescente, ¿no? No responde a las exigencias dentro de la familia, dentro del ámbito escolar, dentro de la comunidad en sí, ¿no? En lo social tampoco. Ya la licenciada Jackie nos va a hablar de lo que es, por ejemplo, la discapacidad cognitiva, ¿no? Pero dentro de esto está, por ejemplo, el lenguaje, la comprensión, todas estas capacidades que justamente nos sirve en la escuela para aprender, ¿no? La matemática, la lectura, la escritura, etc. Hay una limitada capacidad para asimilar, ¿no? Para retener la información, lo que obviamente a estos niños va a ir dificultándoles en la resolución de problemas y situaciones, ¿no? Nuestro cerebro, por ejemplo, es como un engranaje, ¿no? Nosotros todos recibimos la información del medio externo, pasa por un proceso de asimilación de esa información, asimilamos y procesamos la información, la seleccionamos y damos una respuesta, ¿no es verdad? Pero parece un proceso así medio largo. Generalmente, normalmente, lo que hacemos es, sin darnos cuenta, atravesar todos esos pasos con más rapidez que estos niños que tienen un tipo de discapacidad, incluso desde la leve, que les cuesta, ¿no? Les cuesta ya desde tomar la información que les conviene, procesarla, elaborar una respuesta, emitir la respuesta, etcétera. Por eso es que es más lento, ¿no? Y en ese proceso tan lento es que, como dice acá, les cuesta asimilar, les cuesta retener, se pierde la información, y entonces los papás, ¿qué decimos? No entienden, ¿eh? No está entendiendo las instrucciones, no puede dar una respuesta, o a veces decimos, yo le hablo de una cosa y me responde con otra cosa, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y eso les dificulta también para resolver problemas de la vida diaria, ¿no? No estamos hablando de problemas matemáticos, sino problemas de la vida diaria. Esa es la inteligencia, ¿no? El resolver los problemas y las situaciones que se nos presentan día a día, todos, y tenemos esa facilidad, esa capacidad para resolverlos. También está la dificultad para dirigir, mantener la atención sobre los estímulos relevantes, ¿no? Son niños que obviamente, como tienen este problema de atención, se distraen, ¿no? Con mucha facilidad, no tienen esa capacidad de seleccionar, a ver, este estímulo sonoro
o auditivo o luminoso, cualquier tipo de estímulo, no lo voy a tomar, ¿no? Entonces, a ellos esa información les bombardean, no son capaces de seleccionar, ¿no? Los estímulos que le hace falta para ese momento, para la actividad en la que está enfocado, y entonces se distraen con mucha facilidad, ¿no? Estamos escuchando, por ejemplo, ¿no? Los estímulos de la calle, nos distraemos con la luz, con el compañero de al lado, con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces ya no recibimos la información como debería. También tiene problemas para compartir, para esperar su turno, ¿no? O sea, ya en las habilidades con las cuales va a socializar, ¿no? Atender, imitar, seguir instrucciones. Es un niño que probablemente, como no va a esperar su turno, es impulsivo, ¿no? Rápido quiere contestar, o a veces pasa lo contrario también, ¿no? Es un niño que mucho tiempo se toma en seguir las instrucciones, en responder cuando le toca, ¿verdad? En imitar las actividades que debería hacerles. Entonces, a veces los papás también y los profesores preferimos no aplicar mucho esfuerzo en que estos niños atiendan, imiten, ¿no? Respondan en su turno. Y a veces los dejamos nomás para después o los dejamos a un lado. Obviamente es inconscientemente, ¿no? Entonces, la presencia mayor o menor de este conjunto de características provocan pues las respuestas emocionales que son poco adaptadas, ¿no? Y que alejan, como les decía, a estos niños, a estos adolescentes, a estas personas, de lo que nosotros esperamos que hagan dentro de la casa y dentro también del aula, ¿no? Del colegio. Entonces, a veces están incluidos, entre comillas, pero en realidad no hacemos como profesores o a veces incluso como padres lo que se debería para lograr que este niño, por ejemplo, comparta, atienda, imite, siga instrucciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya es una dificultad para el niño y también para nosotros, ¿ya? Le cedo la palabra a la licenciada Jackie. Muy bien, vamos a continuar explicando un poquito que no todos desarrollamos al mismo tiempo ni en el mismo ritmo. Cada persona tiene su propio tiempo y ritmo de desarrollo de habilidades, pero las habilidades más importantes y más generales que se van dando a nivel cognitivo, psicopedagógico e intelectual incluso, son 5. Voy a nombrar esas 5, que son las más importantes, hablando un poco en relación a lo que sería la escolaridad, ¿no? Y que es importante que estas se vayan desarrollando de manera adecuada para que los niños y niñas puedan aprender sin tanto desfase, ¿no? Entonces, las áreas más importantes en el desarrollo madurativo son el área cognitiva o de razonamiento, donde se van desarrollando, se van madurando todo lo que son las funciones cognitivas. Entonces, tenemos funciones cognitivas básicas, funciones cognitivas superiores y también funciones ejecutivas. Entonces, estos procesos son unos procesos mentales que van funcionando en la medida de que el niño va madurando. Sin embargo, muchas veces hay dificultades en estos procesos, en cómo se están desarrollando. Hay retrasos madurativos. Por ejemplo, las funciones básicas que son percibir, procesar la información, recordar la información que he recibido del entorno. Cuando estos procesos no están madurando de forma adecuada, entonces voy a tener dificultad en cuanto a mis percepciones, en cuanto al tiempo en que logro focalizarme en un determinado objetivo de aprendizaje, en una determinada actividad, o si logro recordar a largo plazo o no. De pronto vemos mucho en la casa,
o la maestra nos dice continuamente, le enseño, pero al día siguiente ya se olvidó y tengo que regresar, tengo que retornar nuevamente a lo primero que le he explicado porque no logra retener. O ustedes mismos, papás, mamás, pueden observar en sus niños que se les indica, se les da la consigna, pero no son capaces de retener a largo plazo. No es porque las funciones básicas no están funcionando de manera adecuada. ¿No? Lo mismo las funciones superiores, las funciones cognitivas, en cuanto al pensamiento, lenguaje, la inteligencia y el autocontrol, ¿no? Que les hablaba un poquito la licenciada Leslie. Todas estas cosas tienen que ir madurando, todos son procesos mentales que tienen que ir madurando. Y no van solitos, van relacionados con otra área importante que es el área social emocional, que sería una segunda área, ¿no? Una tercera área serían las habilidades del habla y lenguaje como tal, que de eso nos va a hablar la fonoaudióloga un poquito. Y las habilidades motoras, tanto a nivel fino como a nivel grueso, también estas tienen que ir madurando porque tienen implicación en todo lo que es mi aprendizaje, sobre todo en la lectoescritura, ¿no? Y por último, la quinta área que es importante en el desarrollo madurativo, podría decirse, las habilidades de la vida diaria, las tareas cotidianas, lo que también hablaba hace rato un poquito la licenciada Leslie. Entonces, todas estas habilidades que tenemos que ir desarrollando tienen que ser de una manera un tanto pareja, ¿no? Hablando en términos sencillos, pero no siempre van desarrollando de una manera adecuada. Entonces, van ocurriendo un montón de situaciones para que éstas no puedan desarrollarse bien y pueden generar dificultades de aprendizaje. Sin embargo, las dificultades de aprendizaje se dan en una o dos áreas específicas. Pueden ser en áreas relacionadas, por ejemplo, en la lectura y la escritura, ¿no? O es bueno en escritura, es bueno en lectura, es bueno en lenguaje, pero tiene dificultades en matemáticas, pero no tiene dificultades en otras áreas. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, estamos hablando solamente en áreas determinadas, curricularmente. Pero cuando estamos hablando ya de indicadores de discapacidad, nos damos cuenta que el problema se va dando, el retraso madurativo y las dificultades para aprender se van dando en todas las áreas. Entonces, va a implicar dificultad en todas las áreas curriculares también. Entonces, el niño tiene dificultad tanto en materias difíciles como en materias fáciles. Por ejemplo, en una materia técnica como educación física, música, como en una materia un poco más complicada como ciencias naturales, lenguaje, matemáticas. Entonces, está implicada la dificultad en todas las áreas. Entonces, hay que tomar un poquito en cuenta esta diferenciación al momento de ver si se trataría solamente de un niño con dificultades de aprendizaje o estaríamos ya hablando de señales, de indicadores de discapacidad intelectual. Entonces, la conducta adaptativa es muy importante y esta es la capacidad que tienen las personas para desempeñar funciones con una independencia personal ya, ¿no? De responsabilidad social y de acuerdo a lo esperado a su edad. Entonces, en todo lo que hacemos tenemos que adaptarnos, tanto en la casa, en la escuela, cuando salimos a actividades sociales. Capacidad intelectual se nota esta inadaptación del niño, esta dificultad para adaptarse a su entorno, a los cambios, a los nuevos aprendizajes, a las nuevas personas, a las nuevas rutinas, a los nuevos modos. Se nota esta dificultad de adaptación. Entonces es muy importante observar lo que es la adaptación en las personas, ¿no? En cambio, cuando solamente se trata de una dificultad de aprendizaje, la dificultad de adaptarse va a ser a situaciones muy específicas, ¿no? Es importante tomar en cuenta las destrezas, el cuidado personal, por ejemplo, el vestirse, ir al baño, comer solo. Tenemos que considerar todas las cosas, los indicadores que tienen de desarrollo los niños y cómo van evolucionando. Pero no solo cómo van evolucionando en la etapa escolar, sino mucho más antes. Cuando un niño tiene desarrollo
buenas noches. ¿Estamos bien con el audio o solo En es mi todos los aspectos, área? seguramente estando ya sospechando que no es aprendizaje. Sí, el audio está un poco malo. Sí, el audio no se escucha. Jackie, No se escucha, está recortado. Jackie, ¿me escuchas? Se está entrecortando, tal vez el internet. Y es consecuente, no es permanente, se va notando. Jackie. ¿Perdón? Jackie, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, se te ha entrecortado todo, no te hemos perdido señal. No sé si tal vez puedas volver un poquito No se desde logran las escuchar. estrés. Entrecortado te hemos escuchado. Ya. No Ahí sé donde estás. Ya. Ahí está bien, ahí te escuchamos. Ok. Jackie. Jackie, ¿estás? Es un poquito de paciencia, sí, porque como somos tantas personas y además se baja el internet de rato en rato, pero vuelve a retomar Jackie. Gracias. Es posible que la licenciada Jacqueline Fernández tenga dificultades con el tema del internet, ¿no? No sé si... Está conectada, no sé si está conectada. Jackie, está sin audio, Jackie, no te estamos escuchando. ¿Te has cerrado? Ahora sí. Ahora sí. Sería bien que tal vez voy a apague un poco repetir, su lo cámara siento, mil para disculpas. que no haya cortes. Ya, voy a volver. Ahora, ¿me logran escuchar ahora? Sí, ahora sí, que está claro. Ya. Te lo voy a volver a poner. Lo que les decía era que mi intención es puntualizar, ¿no? Diferenciar entre lo que sería una dificultad de aprendizaje y una discapacidad. Cuando se da una discapacidad, estos retrasos madurativos, estas dificultades en desarrollar estas habilidades importantes para el aprendizaje, se van a dar desde siempre, incluso desde el nacimiento, ¿no? Es un retraso continuo, una dificultad continua en todas las áreas evolutivas y también en todas las materias curriculares. En cambio, cuando es una dificultad de aprendizaje, solamente se nota en la etapa escolar y no en otros ambientes como ser la casa, socialmente. Son niños que se pueden desenvolver perfectamente, no tienen mucha dificultad en adaptarse, excepto a la escuela. Y además en áreas curriculares específicas. Cuando es una discapacidad intelectual, la dificultad es global, tanto en el entorno escolar como en el entorno social, incluso en el entorno familiar. Básicamente, me interesa mucho que se pueda diferenciar esto porque nuestro centro trabaja con todo lo que sería la detección y el apoyo a discapacidad intelectual, tanto la orientación a los papás de los niños que se haya detectado con discapacidad intelectual y a las maestras con las orientaciones para las adecuaciones curriculares y talleres del manejo mismo de la discapacidad. Dicho esto, cedo el paso a la siguiente persona que va a continuar el taller. Adrianita. Sí, ya, voy. ¿Sigue? Sí, yo sigo. Bueno, continúo. Las personas con discapacidad tienen baja tolerancia a la frustración. Esto quiere decir que no toleran muchas cosas, no respetan reglas, normas, les cuesta. También frecuentes sentimientos de frustración, presentan hiperactividad, también estrés, distintos tipos, ¿no? Reduce también la capacidad de autocontrol y
La socialización afecta por sus problemas de comunicación. Mayormente los niños que tienen discapacidad no son muy expresivos verbalmente al decir sus sentimientos, ¿no? Me molesta, me incomoda, no me siento a gusto, quisiera esto. Entonces, mayormente lo hacen con el cuerpo. Son más agresivos, torpes, ¿no? O empiezan a llorar, dependiendo de las situaciones que van viviendo. Un tema también importante que vemos dentro de la discapacidad es la familia, ¿no? O sea, cuán importante es la familia en todo el apoyo que recibe la persona, ya sea niño o niña con discapacidad. Entonces, por ejemplo, vemos el duelo, la idealización, la frustración, la reconstrucción. O sea, es ese duelo temporalmente que sufren los padres al saber que sus hijos tienen alguna discapacidad, ¿no? Que no están rindiendo como los otros niños y hay esas comparaciones, ¿no? Y a veces ocurre que tenemos niños que padres de familia que se cierran mucho y nos dicen, no, ellos no, él va a poder, ¿no? Y estamos dejando el tiempo que pase y no estamos fortaleciendo las áreas en su momento, como lo han dicho anteriormente las licenciadas, ¿no? También la idealización de que, no, esto va a pasar o es algo pasajero o realmente buscan el apoyo psicológico, emocional para poder trabajar. Se frustran, sí, porque cuando uno espera a un niño que va a llegar al hogar es como que tiene esas esperanzas, esos sueños, esos proyectos, ¿no? Y cuando ya nace el niño con discapacidad es como que el mundo se les cae. Pero el trabajo en equipo, el sostener emocionalmente a la familia también es uno de nuestros trabajos por parte de todo este indirecta, el poder trabajar triangularmente con las maestras, el hacer, como se dice, una reconstrucción tanto óptima y positiva en todo sentido. Esto nos ayuda a que podamos fortalecer ciertos aspectos y más que todo el área emocional. Los objetivos, reconocer la importancia de la identificación, el proceso emocional que viven los padres cuando descubren que tienen un hijo con discapacidad, identificar las principales necesidades emocionales de los niños, padres, hermanos, familia, de las personas con discapacidad, conocer, implementar y aplicar estrategias para la atención. Cada niño que nosotros atendemos con discapacidad es un mundo muy distinto. Puede tener la misma discapacidad intelectual, pero no es el mismo, ¿no? Puede ser más, menos, puede tener dificultades, como también encontramos habilidades dentro de cada uno de los niños. Entonces, tratamos de trabajar de la mejor manera conjunta, tanto las maestras como los padres de familia, y como les decía, el sostener emocionalmente es lo principal, ¿no? Para que podamos trabajar bien. Jackie, no sé si esta más puedes, por favor. Claro que sí. Bueno, dentro de lo que es el Centro de Educación Especial Cereco, nosotros tenemos este procedimiento para hacer el trabajo en la modalidad indirecta. Iniciamos con la detección. La detección la hace una maestra inclusiva que va de nuestro centro a las unidades educativas. Esta maestra realiza o pone en práctica dentro de la unidad educativa regular los instrumentos de detección para la derivación a los equipos multidisciplinarios, donde están las diferentes especialidades como psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, que se ocupa del lenguaje, y también fisioterapia, que muchas veces los niños necesitan también, ¿no? Sobre todo algunas patologías como Down, autismo, que tienen el desarrollo psicomotriz bastante afectado. Y en general, todo niño que presenta discapacidad intelectual tiene un retraso psicomotriz, entiende, ¿no? Entonces, por eso es que también los equipos son completos. A través de la modalidad indirecta, las unidades educativas regulares que tienen niños que hayan sido detectados con discapacidad intelectual deben hacer su inscripción a nuestro centro, si corresponde, es decir, si tiene discapacidad intelectual. Si no tuviera discapacidad intelectual y solamente se trata de una dificultad de aprendizaje, existen otros centros similares a Cereco que trabajan exclusivamente con esa población con dificultades de aprendizaje. Entonces correspondería tal vez al equipo técnico, pedagógico de la unidad educativa regular
hacer un convenio con estas unidades educativas que dan el apoyo y hacen el sostenimiento, digamos, ¿no? Para manejar lo que son dificultades de aprendizaje. Nosotros abordaríamos todo lo que es discapacidad intelectual. Una vez que los niños, niñas se han inscrito en nuestro centro bajo la modalidad indirecta, es una doble inscripción que se hace, entran en el sistema y eso les habilita para que nosotros como equipo podamos atenderles en las diferentes especialidades, haciendo un diagnóstico diferencial, vamos valorando sus habilidades, sus dificultades, y orientamos también a la familia al respecto de los resultados de nuestra evaluación, una evaluación ya diferenciada y de acuerdo a cada especialidad. Esta evaluación nos permite abordar, porque nos permite ver las potencialidades y también las mayores dificultades que presentan los niños con discapacidad intelectual. Entonces, a partir de ahí, pues ya se puede hacer el abordaje con apoyos alternativos, ¿no es cierto? Y compensatorios a la misma discapacidad. Y paralelamente, la maestra inclusiva, nuestra maestra que va a las unidades educativas regulares, pues se ocupa de hacer la orientación, el abordaje también con las familias, la orientación familiar y también la orientación en cuanto a lo que serían las adecuaciones curriculares que requieren estos niños para proseguir su escolaridad, ¿no? Esto lo hacen directamente con las maestras de aula. Entonces se hace un trabajo en conjunto, si se pueden dar cuenta. Pero para que nosotros podamos hacer este trabajo necesitamos que el estudiante o la estudiante esté dentro del sistema, ¿no? Dentro de nuestro centro bajo la modalidad indirecta y estén habilitados para poder ser atendidos. Lamentablemente por esta crisis sanitaria no podemos llegar a los centros, entonces estamos intentando hacer el trabajo de forma virtual, no nos queda otra, ¿no? Pero Dios mediante, cuando esto vaya pasando, pues ya vamos a poder hacer las actividades normales, como siempre las hemos hecho, ya vamos a poder hacer las visitas, conocer a las maestras, conocer personalmente a los papás, conocer a los niños. En alguna ocasión ya habíamos visitado el centro, habíamos realizado algunas evaluaciones y algunas detecciones, incluso algunos abordajes ya se estaban haciendo. Y bueno, con esta emergencia sanitaria como que algunas cosas se van desestructurando, pero veíamos importante explicarles, mamás, papás, este procedimiento que nosotros tenemos y la forma de abordar como equipo multidisciplinario, porque sabemos también que hay papás nuevos o de pronto no se puede llegar a toda la población, ¿no? Entonces es importante que tengan conocimiento también. Bueno, voy a ceder la palabra a los otros licenciados. Todavía falta el abordaje fonoaudiológico y también del área de fisioterapia. Voy a dar paso a mis compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Shirley López Solano, soy fonoaudióloga y formo parte del equipo multidisciplinario por el apoyo de la modalidad indirecta. Ahora voy a hacer mi presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? ¿Me escuchan? Sí, se ve, Shirley, Sí, está adelante. bien. Licenciada, se ve. Ya. Primeramente, les voy a explicar sobre la especialidad de fonoaudiología. Esta especialidad se dedica al estudio y tratamiento de los procesos normales y patológicos de la comunicación humana en las áreas de habla, lenguaje, audición y voz. La fonoaudiología tiene distintas áreas disciplinarias y ahora les voy a explicar cada una. La primera es el área infantil, que es la más conocida, donde se trabaja tanto en educación como en salud, y lo que se ven son patologías transitorias, como por ejemplo,
los trastornos específicos del lenguaje, tanto fonológicos y fonéticos, y las patologías permanentes, como son el trastorno espectro autista, síndrome de Down, fisura palatina y otros. La otra área es la de audiología, donde se realizan la evaluación, que es a través de una audiometría donde se miden los distintos niveles de audición de las personas. Y también está la intervención, donde se hace la rehabilitación del paciente hipoacústico o sordo a través de la lengua de señas y la lectura labiofacial. Luego tenemos el área de adulto, donde se trabajan los trastornos de deglución llamados disfagia, que se caracterizan por la dificultad de deglutir alimentos sólidos o líquidos. Y estos se dan por falta de los dientes y muelas, desajuste de las placas dentales o por la escasa producción de saliva. Luego tenemos los procesos cognitivos en personas adultas que sufren patologías como accidentes cerebrovasculares, demencia y enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Parkinson y la de Alzheimer. Bien, una vez conocidas las distintas áreas de fonoaudiología, pasamos a ver cómo es la comunicación y lenguaje de una persona con discapacidad intelectual. Su comunicación y lenguaje estará proporcionado al grado de discapacidad que presente, ya sea leve, moderado, grave o severo. Sus habilidades lingüísticas pueden variar, desde la ausencia total del habla, el uso de palabras aisladas, empleo de frases cortas sin coordinación adecuada. Tienen dificultad para conjugar verbos, como por ejemplo, puede decir yo leche, lo que en realidad quiere decir yo quiero leche. También la emisión de sus frases y oraciones son muy simples, con un vocabulario muy reducido. Tienen dificultad para entender palabras y conceptos. Les cuesta responder preguntas simples como qué, quién y seguir instrucciones. Pueden presentar ecolalia, que son la repetición de una palabra o frase que haya escuchado. También pueden presentar omisiones y sustituciones en la pronunciación de ciertos sonidos. Por ejemplo, dicen bota al querer decir boca. Sustituyen el fonema C por el fonema T. O al querer decir auto, dicen ato. Y aquí están omitiendo la vocal U. En la especialidad de fonoaudiología con respecto al trabajo en la modalidad indirecta, primero realizaré una evaluación al estudiante detectado con algún trastorno del lenguaje para la obtención de un diagnóstico y así planificaré las estrategias para el respectivo apoyo. Finalmente, para concluir mi presentación, veremos cómo estimulamos el lenguaje en el niño. Son 3 consejos básicos. El primero, hablarles mucho. ¿Por qué? Porque aprendemos a hablar escuchando cómo hablan los demás y se los realizará a través de cuentos, canciones y sobre todo verbalizando todas las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, al bañarle decirle, te colocaré champú a tu cabello, luego jabonaré tu cuerpo y lo enjuagaré y por último lo secaremos con una toalla. Después de terminada esta actividad, usted debe preguntarle al niño, ¿qué colocamos a tu pelo? ¿Qué utilizamos para jabonarte? ¿Y con qué te sequé? Así usted está estimulando para que el niño se comunique. Segundo consejo, escuchar. Siempre debemos escuchar lo que ellos nos quieren decir. Si nosotros nos anticipamos a lo que ellos quieren decirnos, entonces la comunicación va a dejar de tener sentido para ellos y así perderán la curiosidad y el interés. Por esta razón es que la mayoría de los niños no desarrollan el lenguaje en la etapa donde se están iniciando con sus primeras palabras. Por ejemplo, el niño señala su plato
Y el papá inmediatamente le sirve la comida porque piensa que quiso decir que tenía hambre. Y al ver esto, el niño que hace un gesto o señala algo, ya obtiene lo que quiere, ya no se va a esforzar para comunicar lo que desea. Y el tercer consejo, interactuar, consiste en hablar y escuchar a la vez. Y la mejor manera de interactuar es a través del juego. Los niños aprenden jugando, sí. Y a la vez aprenderán cómo funciona una conversación. Primero hablas tú y luego hablo yo. De esta manera, ellos aprenderán a respetar turnos durante una conversación. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Ahora a Alberto. ¿Ya está? Sí, Shirley, ya estamos. ¿Me escuchan, no? Sí, licenciada, le Perfecto, perfecto. Sí. Ya. Muchas gracias. Queridos papás, muy buenas noches. Director, profesores, muy buenas noches. Hermana, también de la misma manera. Ya mis colegas que me han antecedido han hablado bastante, sobre todo de la parte técnica, ¿no? Que tal vez es un poco pesado entender, ¿no? Desde el punto de vista profesional manejamos bastante palabra técnica, pero como papás nos debemos preguntar, ¿y por qué nos están dando estos temas? Porque uno de mis colegas habló específicamente de lo que era la discapacidad. ¿Pero qué será discapacidad? Antes de que se hable de la discapacidad, en tiempos antiguos se hablaba de la persona minusválida, que era una palabra o un término muy despectivo. Con el transcurso de los años, cuando ya la discapacidad estaba entrando de moda en la parte investigativa, empiezan a hablar de la persona discapacitada, que también hablar de la persona discapacitada era un término también despectivo. Entonces ya se empiezan a crear lo que son las escuelas, institutos donde los estudiantes se los encerraba, se los estudiaba, y empiezan a hablar entonces de estudiantes con necesidades educativas especiales. A medida que ha ido pasando el tiempo, la terminología ha ido cambiando. Hasta hace unos cuantos años atrás se ha tomado la decisión de que se les dé el término de estudiantes con discapacidad. Pero ese término solamente implicaba o incluía a los estudiantes con discapacidad múltiple, o sea, físico-intelectual. ¿Y dónde estaban los estudiantes con baja visión o las personas ciegas o las personas sordas, que muchos de nosotros les decimos sordomudos, y que ese término, por ejemplo, no es el más adecuado? El sordo no va a hablar porque no escucha, entonces decirle sordomudo también es una palabra muy despectiva. Por lo tanto, lo más adecuado es decirle sordo. Entonces, para incluirlos a estas dos áreas, se ha hablado de estudiantes con capacidades diferentes. Ahora, la discapacidad en sí se le puede entender como una dificultad, un déficit para realizar una determinada actividad. El proceso de inclusión es muy diferente a lo que vamos a hablar del proceso de integración. La integración es cuando integramos a un estudiante y no le damos su lugar adecuado dentro del curso. En tanto, cuando hablamos de un proceso de inclusión, al estudiante lo vamos a incluir en nuestro grupo con todos sus, podríamos decir, fortalezas y debilidades, ¿no? Con todas sus capacidades diferentes. Va a ser parte del grupo, junto con los estudiantes, con el profesor. El profesor va a tener conocimiento del caso, va a ser apoyado por un profesor inclusivo.
la unidad educativa va a ser sensibilizada respecto a lo que es la inclusión educativa de personas con capacidades diferentes o con discapacidad. ¿Para qué? Para que la sociedad en sí lo acepte tal y cual como es este estudiante. Desde la ley que se ha aprobado de la persona con discapacidad, en el cual manifiesta todos los derechos que tiene el estudiante. Tiene derecho a la salud, a educación y también a tener una familia. Entonces, en los últimos años se ha ido haciendo énfasis en el área de lo que es la discapacidad. Se han hecho desde festivales para personas con discapacidad, se han hecho actividades físicas, olimpiadas especiales para estudiantes con discapacidad, para promover que la sensibilización y que la sociedad en sí les acepte tal y cual como son a estos estudiantes. La inclusión en sí no consiste en que en las unidades educativas, entre comillas, regulares, se detecte, se evalúe que ese niño tiene una discapacidad intelectual y lo más práctico, factible, es agarrar a ese estudiante y llevarlo a lo que es un centro de educación especial. Lo que la inclusión educativa, los procesos de inclusión educativa, ¿qué hace? Hace de que ese estudiante, en lo más mínimo, pueda ir a un centro de educación especial. Se toma todas las opciones que puede haber para que ese estudiante pueda nivelarse dentro de lo que es su aula. El último recurso, cuando ya se usa todo el apoyo de los equipos multidisciplinarios, las adaptaciones curriculares y no se logra algo concreto, entonces ese estudiante puede ir a un centro de educación especial. Y de la misma manera, si en el centro de educación especial se trata o se logra nivelar a un estudiante, entonces este estudiante sí se lo puede llevar a un centro de educación regular. En eso consiste en la primera parte lo que es la inclusión educativa, que es diferente a la integración. Ahora, ¿y el fisioterapeuta qué tendrá que ver en todo este proceso? Partimos del hecho desde la concepción del niño. Cuando los papás nos proyectamos para tener un hijo, decimos, ¿no? Ay, que sea varoncito, o que sea mujercita, o bueno, lo que Dios quiera, pero que sea sanito. Hay veces se da por un descuido, ya sea de la mamá durante el embarazo, o en el control prenatal durante el médico, o alguna infección durante el embarazo, o algún problema durante el parto, hacen de que ese niño tenga diferentes tipos de situaciones, desde sufrimientos fetales, anoxias, hipoxias, cordón circular, infecciones por citomegalovirus, rubiola, una serie de factores. Y cuando nace, ahí ves el niño una caída y se lesiona el cerebro. Entonces, al haber una lesión cerebral, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese niño ya no va a tener un desarrollo psicomotor adecuado, que lo más importante para mí, como fisioterapeuta, es desde el 0 días de nacido hasta el año de edad. Muy importante es ese término para que el niño pueda moverse, pueda sentir y pueda aprender, porque al moverse va a sentir su cuerpo. Al moverse va a sentir todo lo que hay alrededor de su espacio. Al sentir va a aprender, porque todo va a ir llevando la información hacia su cerebro, que todavía es un cerebro no maduro. Pero cuando hay una lesión cerebral, ese proceso se trunca. Entonces, este estudiante, de acuerdo al grado de lesión, va a tener una lesión leve, moderada o severa. Y en base a eso, entonces, vamos a tener que hacer un abordaje. En el área de fisioterapia, previo hacemos una anamnesis a los papás para ver qué es lo que ha ocurrido y después hacemos una evaluación. Entonces, lo primordial para mí es del 0 a 1 año de edad para ver cómo ha sido su desarrollo psicomotor,
si ha tenido alguna laguna en alguna etapa de su desarrollo psicomotor, lo que llamamos piedras fundamentales. De acuerdo a eso, entonces nosotros vamos a hacer la intervención. Mientras más temprano sea la intervención, vamos a tener mucho más logros. Pero muchos se preguntarán, pero si hay un daño del cerebrito, y ya sabemos que cuando hay un daño del cerebro hay neuronas que se mueren, esas neuronas ya no se van a recuperar. No es lo mismo como cuando nos hacemos un corte en la pielcita, en el dedo, esa herida cicatriza y es rellenado, ¿no?, por otro tejido. Y en el cerebro no. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Nosotros manejamos un término que llamamos plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad cerebral nos ayuda ¿a qué? Determinando en qué área se ha producido la lesión cerebral. En la plasticidad cerebral indica que el resto, la parte innata que ha quedado del resto, o sea, próximo a esa lesión, se va a hacer cargo de la función de esa parte del cerebro que está dañado. Claro, no lo va a hacer al 100%, pero le va a ayudar. Entonces, la plasticidad cerebral nos permite, ¿a qué? A aprender, sea por un aprendizaje reflexivo, sea por un aprendizaje conductista. Entonces, esa es nuestra función. Hasta donde se pueda, se trabaja con ese estudiante. Claro, en educación regular no tenemos estudiantes con una discapacidad profunda, ¿no? Entonces, debe ser leve por lo menos. Alguna vez me ha ocurrido una situación en alguna escuela que hemos dado alguna charla, hemos hecho detección. Algunos padres son reacios. Dicen, no, nosotros no necesitamos, no queremos que un estudiante con discapacidad venga a nuestro centro, pero está dentro de la norma de las leyes, dentro del proceso del sistema educativo actual, que sí, un estudiante con discapacidad que pueda adaptarse y se le haya nivelado puede ir a un centro de educación regular. Eso es lo que les puedo indicar a grandes rasgos. Podemos hablar de lo que es la parálisis cerebral infantil, el síndrome de Down, el síndrome de West, de Rett, pero que son temas que los tendríamos que desglosar para dar en diferentes talleres estos temas. Pero de manera general, pienso que todo lo que les he explicado es lo más importante para poder llevar adecuadamente todo lo que es la inclusión educativa, que no es lo mismo que una integración, donde tienen que estar incluidos toda la comunidad educativa, desde directores, personal administrativo, profesores, padres de familia y estudiantes. Estimados papás, colegas, profesores, director, hermana, es cuanto yo les puedo hablar desde mi punto de vista en el área de fisioterapia, y espero que les haya gustado este pequeño detalle que les he dado, estimados colegas. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciada Julia Lima. Sí, licenciada Mónica, buena noche otra vez. Queremos agradecer al equipo multidisciplinario que esta noche nos ha absuelto muchas dudas con respecto a la discapacidad. A veces como padres de familia malinterpretamos alguna cosa, ¿no? Pero ahora ustedes con esos pequeños ejemplos, con esos detalles, seguramente han ido pensando cómo es que su niño se desenvuelve en la casa y en la escuela. Entonces, a partir de ello, vamos a trabajar con la unidad educativa haciendo las detecciones correspondientes para que de esa manera el equipo multidisciplinario pueda hacer una evaluación diagnóstica y si acaso hubiera un caso de discapacidad intelectual, inscribirlo al sistema, como indicaba la licenciada Jacqueline, y de esa manera se hace parte del apoyo multidisciplinario que va a recibir en Cereco. Entonces, esa va a ser la forma de trabajo en la modalidad indirecta durante esta gestión. Ahora, si estamos todavía con el tiempo disponible de los padres de familia, quizá, licenciada Mónica, si hay alguna pregunta específica para las especialidades, quizá podemos darles unos minutitos para que puedan absolver alguna duda si acaso amerita el caso. Y bueno, muy buenas noches. Si algún papá, mamá o algún profesor quiera
hacer alguna pregunta a alguno de los profesionales. Estamos abiertos a 3 intervenciones. ¿Sí? Vuelvo, repito, ¿algún profesor, algún papá, alguna mamá? Bueno, yo en sí tengo una pregunta, licenciada Jacqueline. Usted me indica que hay instituciones que están, bueno, han sido para trabajar con lo que es dificultades de aprendizaje. ¿Dónde es que podemos averiguar qué instituciones o colegios trabajan con ellos? ¿O cómo es la modalidad para el trabajo con las dificultades de aprendizaje? Sí, la modalidad es la misma que se hace con Cereco a través de un convenio. En este caso sería Arnoldo Schwidmer, que es de un centro de Inquillacollo, y también estaría FAPIS. Seguramente debe haber algún otro centro más. Sería ideal que pudiesen averiguar esto con la técnica de educación especial para ver qué centros de educación especial hacen el abordaje a dificultades de aprendizaje, específicamente, que es lo que más hay en educación regular, ¿verdad? Si bien se detecta algunos casos de discapacidad, pero seguramente van a encontrar muchos más casos de dificultades de aprendizaje. Entonces sería bueno que se hagan orientar también con la técnica de educación especial en SEDUCA. Jackie, el Marian Frosting es el que está más en el centro, que queda en la zona norte, allá por la Dorminig, el Marian Frosting, y trabaja en 2 turnos alternos, hay veces en la mañana o hay veces en la tarde. Gracias por el dato, Alberto. Ese es un centro, por ejemplo, que sería interesante que pudiesen hacer algún convenio y se trabaja en la misma modalidad que nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la información. ¿Había una mamá o un profesor? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Yo soy una mamá de familia. Mi nombre es Estrella y yo también tengo discapacidad visual. Y bueno, actualmente estoy trabajando más que todo igual con este sector y quería consultar si para la inscripción de algún niño o adolescente con discapacidad intelectual necesita sí o sí el carnet de discapacidad. Sí, es uno de los requisitos que se tiene, ¿verdad? El carnet de discapacidad. Sin embargo, no es una limitante, no le limita el hecho que no tenga en el momento el carnet, no le limita a que no pueda inscribirse. Es un documento que sí o sí es necesario, es importante, le habilita a la persona a participar en diferentes eventos, en diferentes actividades, tanto, sobre todo externamente, porque internamente en el centro pues va a ser partícipe de todas las actividades. Siempre tratamos, como dice el licenciado Alberto, de incluirlos, ¿no? De ser inclusivos. Pero en cuanto a las actividades fuera de nuestro centro, estas actividades vienen ya con prerequisitos y uno de los requisitos precisamente es que puedan portar el carnet de discapacidad. Entonces, en ese sentido, incluso para la inscripción, para el sistema y demás, es necesario tener el carnet de discapacidad, que es tan importante como el carnet de identidad, pero es un documento que seguramente hay cierta flexibilidad en este tiempo de emergencia sanitaria y hay cierta flexibilidad comprendiendo que no estamos en una circunstancia tan normal, entonces quizás ese documento pueda después en el tiempo conseguirlo y poder mostrarlo a la unidad educativa. Muchas gracias. Buenas noches. Una preguntita. Yo también soy maestra de primaria y tengo una duda. A todos los estudiantes se los está manejando con el nombre de estudiantes con necesidades educativas especiales o se los está manejando con estudiantes con talento extraordinario. Por favor, ¿me puede sacar de esa duda? Son cosas diferentes. Sí, son cosas muy diferentes.
En realidad, nosotros cuando hablamos de la discapacidad siempre hablamos como personas con discapacidad. Y de ahí, a partir de ello, especificamos personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad motora o quizás múltiple, ¿verdad? Entonces, cuando nos dirigimos a las personas con alguna alteración, siempre va por delante eso, ¿no? Son los sujetos, personas con discapacidad intelectual. Ahora, en cuanto a talento extraordinario, es un grupo muy diferente con el que nosotros como centro no trabajamos. Quizás en otros centros que se especializan en el área, pues sí puedan trabajar. Ya, gracias, muy amable. Jackie, pero ese término antes se usaba, estudiantes con necesidades educativas especiales, es un término antiguo. Como ya se ha indicado, es estudiantes con discapacidad, ¿no? Eso hay que recomendar a la profe. Esa terminología ya no se usa, profe, es estudiantes con discapacidad, ¿no? O con capacidades diferentes. Tenía esa duda, ¿sabe por qué? Porque mi anterior director nos decía de que no podemos andar discriminando a los niños, por eso se los estaba tomando dentro el nombre de estudiantes con talentos extraordinarios, también aquellos niños que sufren cualquier discapacidad física o psicológica, ¿no? Esa era mi duda, gracias. No, talento extraordinario es otra cosa, pero... Sí. Cuando hablamos de talento extraordinario, estamos hablando de una persona con un coeficiente intelectual por encima de la media, del promedio, ¿no? Un coeficiente intelectual alto, que ha desarrollado ya habilidades por encima de lo esperado en la media. Entonces, no entraría dentro de las discapacidades. Hola. Yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir y no con lo anterior. Muy bien. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Buenas noches. Soy padre de familia. ¿Se me escucha, perdón? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Yo tengo mi pequeño, 4 años, Maximiliano, del grupo de la profesora Macedonia. Él tiene bueno, es algo que ya lo estamos tratando desde que es pequeño. Es un problema de su motricidad. Tiene una motricidad bastante gruesa. Le cuesta mucho, tiene mucha dificultad para coordinar, le falta equilibrio, bastante estabilidad y hay ratos o movimientos muy bruscos. O sea, es como decir una torpeza que tiene. Esto ya lo hemos ido tratando desde pequeño, desde que ha nacido, porque se le ha subido su ictericia, se le subió la bilirrubina, ¿no? Le hicieron transfusión de sangre. Entonces, le hemos estado tratando con diferentes doctores especialistas, el cual fisioterapia también, estimulación temprana también ha realizado, pero o sea, sigue teniendo ese detalle, ¿no? De tener esa pequeña torpeza. Muchas veces al caminar él tropieza y cae y es algo frustrante para él. Entonces quisiera saber si se va a tomar una evaluación, como estaban hablando, y cómo podemos hacer para inscribirnos o algo así, si nos podrían orientar un poco más. ¿Jackie? Sí, Albertito, quizás en el aspecto motriz podrías orientarle al papá. Sí, en realidad casi cuando se produce una hiperbilirubinemia afecta, ¿no? Lo que es los ganglios basales y ese niño, bueno, antiguamente se les llamaba como torpeza motriz, pero dentro de lo que es la parálisis cerebral infantil, o lo que ahora lo llamamos insuficiencia motora de origen cerebral, está catalogado como un niño con un tono fluctuante, hipo-hiper, o sea, es atetóxico, ¿no? Que en la parte, por ejemplo, intelectual es bastante perceptivo e inteligente el niño,
solamente es la parte motriz, tiene movimientos incoordinados, bruscos, que le impiden realizar diferentes tipos de actividades motrices, pero en lo que es la parte intelectual es capísimo, incluso la parte perceptiva lo tienen bien, a él no, usted no le puede prometer algo y después no lo va a cumplir porque él se va a sentir incómodo, frustrado, ¿no? O sea, es dentro de su proceso de desarrollo el más aventajado en todos los niños, en todos los pacientes que tienen la parálisis cerebral infantil. Solo modificar corrección de postura, corrección de marcha y en la parte psicológica de que el niño no se frustre por la situación en la que se encuentra, ¿no? O sea, es un estudiante que sí, con el cual se podría trabajar desde la parte psicológica, pedagógica y fisioterapéutica también. También hablando con los padres para poder sobrellevar el proceso o la situación que tiene su niño. Gracias. Disculpe, doctor, está bien y la verdad coincide con muchas cosas que usted me acaba de indicar. Es la verdad muy inteligente, capta rápido, solamente es un problema de motricidad y eso le frustra bastante. Hay que trabajar la parte psicológica y con la parte fisioterapéutica también con los papás, ¿no? O sea, en realidad explicarles todo el proceso que sigue en relación a lo que es un paciente con PCI atetóxico, que no es una cosa del otro mundo, señor. O sea, yo he conocido muchos estudiantes que incluso trabajan, que han salido bachilleres, todo, ¿no? Entonces hay que ver todo eso, pero en una evaluación por el equipo multidisciplinario se van a dar muchas cosas. Ya le dije de la parte de la anamnesis que es muy importante para nosotros. ¿Y cómo podría hacer o para poder contactarme con ustedes? O... Eso por medio de la profesora Julia. Ella es la que va, mediante las hojas de detección, va a pasar al equipo multidisciplinario. En este caso tiene que pasar primeramente por la parte de psicología, pedagogía, y después va a pasar lo que es foniatría y fisioterapia. Ya, está bien. Quisiera hacer una aclaración al respecto para que, bueno, como orientación también a la familia. No todos los niños que tienen discapacidad física tienen comprometido el aspecto intelectual. Es decir, a veces encontramos niños que tienen discapacidad física pero no intelectual. El aspecto intelectual está intacto. Entonces, en ese sentido, nuestro centro no trabaja con personas ni con dificultades de aprendizaje, ni con personas que no tengan discapacidad. Lamentablemente, se nos cohíbe un poco, quizás no tenemos la dificultad para poder trabajar con este otro grupo debido al sistema. El sistema para nosotros solamente nos habilita a trabajar con personas que se detecten con discapacidad intelectual. Entonces, los pasos a seguir son los que les explicaba, ¿no? En la diapositiva, la licenciada Julia hace el contacto con la familia. En este caso, tal vez la licenciada Mónica pueda facilitar el teléfono de la licenciada Julia Lima para que pueda hacer una entrevista con el papá, con la familia, y ella va a realizar su fichita de detección. En caso de que hubiesen indicadores de discapacidad intelectual, recién se pasa al equipo multidisciplinario para determinar, ¿no es cierto?, el grado de discapacidad. Pero en el caso de que no hubiesen indicadores de discapacidad intelectual, tuviese el equipo técnico-pedagógico de la unidad educativa que hacer un convenio con otro centro que el sistema tenga habilitado para personas con dificultades de aprendizaje solamente. Sería ese el procedimiento. Gracias por la aclaración. En realidad estaba esperando que el equipo multidisciplinario pudiera responder a eso, ¿no? Entonces, creo que ya ha quedado claro y obviamente la comisión técnica pedagógica de nuestra unidad educativa ya va a ir, ¿no?, revisando con qué centros contamos, ¿no?, con los cuales podamos llegar a hacer convenio. Y en este caso, con la familia con el hijo del señor Maximiliano, ver el tema de la parte motor, ¿no? Entonces,
entonces vamos a ir revisando eso, ¿no? Muchísimas gracias por su participación y las familias. Y ahora voy a dar lugar al director Marco Carvalho. Director, ¿me escucha? Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por la apertura que tienen a su centro y a los profesionales del centro. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor director, y muchísimas gracias al equipo multidisciplinario por su tiempo, por su profesionalidad. Nos han aclarado muchas dudas y como el director decía, vamos a estar en contacto, vamos a hacer cronograma, vamos a ir desarrollando otros temas. Entonces, durante toda esta gestión vamos a trabajar de manera cercana. Muchísimas gracias, señores padres de familia, por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación. Muchísimas gracias, licenciada Mónica. No, a ustedes. ¿Saben qué, estimadas familias, director, informar que ya estamos alrededor de... Hemos comenzado el año 2019, ¿no? El año pasado se ha visto interrumpido el trabajo, pero obviamente seguimos, ¿no? Entonces, más bien, muchísimas gracias a todo el equipo multidisciplinario de Cereco y también hagan extensos el agradecimiento a la licenciada, a la directora Luz María, ¿cierto? María Luz, ¿verdad? María Luz, sí. María, sí, sí. Ya, muchísimas gracias, licenciada Jacqueline, Janet. Es bonito verla, sí, gracias. Igualmente, una buena noche. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Gracias, Shirley, gracias. Gracias. Gracias, queridos papás, Mónica, señora directora. Yo también he sacado. Un poquito más. Gracias a usted, licenciada, muchas gracias. Buenas noches, entonces. Chao, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias.